Mundial que dio inicio el 1 de septiembre de 1939. A continuación, mi compañera les va a dar las causas de esta guerra. Hola, buenas tardes. Yo soy Luisa Barbosa y les voy a mencionar algunas de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Una de ellas es el Tratado de Versalles, el totalitarismo, el imperialismo, la crisis de 1929, la Guerra Civil Española y la Alianza. Mi nombre es Frisa Chacón y esas serían una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. A continuación se les explicará las fases de la Segunda Guerra Mundial. Buenas tardes, mi nombre es Eric Valadez. Yo les voy a decir lo que vinieron siendo las fases de la Segunda Guerra Mundial. El expansionismo militar alemán. En esto consistió que Alemania fue dominando primero los territorios que tenía alrededor de ella. Guerra Relámpago y la batalla de Inglaterra. Aquí fue, por decirlo así, fue una batalla rápida para conquistar terreno contra los demás países. La Guerra de África. Esta se originó en el continente africano, donde estaban todos los territorios que se habían esparcido durante la Primera Guerra Mundial, junto con las demás potencias. Operación Barbarroja. La Operación Barbarroja fue la que se utilizó contra la que usó Hitler contra la Unión Soviética, intervención de los Estados Unidos. Estados Unidos intervino 2 años después en esta Segunda Guerra Mundial, pero él solo intervino contra Japón. Contraofensiva aliada en Europa. Esta contraofensiva, fue donde atacaron los países aliados a Alemania para eliminar lo que vino siendo el mandato de Hitler. Guerra en el Pacífico. Esta guerra se utilizó únicamente en el mar. Esto viene siendo donde hubo los submarinos y los barcos. Nomás ahí se originó esta batalla. Bueno, por mi parte esas son las fases y vamos a un corte. Regresamos con el noticiero CGN. Mi nombre es Humberto México. El 24 de octubre de 1945 se creó la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocido como la ONU. Allí intervinieron en el conflicto 72 países. Las personas movilizadas fueron 110 millones. Las pérdidas humanas fueron de 60 millones de personas. Fueron 25 millones de soldados y el resto de civiles. Entre la Unión Soviética y Estados Unidos sumaron demasiados muertos. Las consecuencias fueron los cambios territoriales. En 1947 se firmó paz con Italia, que se perdió todas sus colonias y redujo sus territorios. En beneficio de Francia y Yugoslavia, los países aliados con Alemania en el este de Europa se convirtieron en países satélites de la Unión Soviética. Otra de las causas económicas en 1918 se obligó a cambios estructurales importantes, una muy activa participación del Estado en la vida económica. Las economías Empezamos. Ya. Otra de las consecuencias económicas fue en 1918, que se obligó a cambios estructurales importantes, una muy activa participación en el estado de la vida económica. La economía había recibido el doble de golpe de la crisis económica y la destrucción de la guerra y las necesidades, una modernización industrial. A continuación vamos a un corte y regresamos. Esto es un noticiero SGM. ¿Ya? Ya. Bueno, a continuación les voy a decir lo que fueron las causas sociales. Las causas sociales consistieron en su retorno los jóvenes soldados de Estados Unidos, Canadá y Australia. Empezaron a formar familias. A esto se le llamó el baby boom. Entre 1946 y 1964,
Nacieron 79 millones de niños en Estados Unidos, lo que causó un crecimiento inusual en la nación. A lo que se dio es que cuando volvieron los soldados, formaron sus familias, tuvieron cuchicuchi, tuvieron muchos hijos y lo que hizo el incremento de las naciones. Y a continuación van a decir las causas económicas, políticas. Las causas políticas. La Segunda Guerra Mundial marcó el fin. Consecuencias políticas. La Segunda Guerra Mundial marcó un... Pensamos. Consecuencias políticas. La Segunda Guerra Mundial marcó el fin de un orden mundial basado en la supremacía de Europa y de la Unión Soviética. Consecuencias políticas. La Segunda Guerra Mundial marcó el fin de un orden mundial basado en la supremacía de Europa. Las nuevas potencias que fueron Estados Unidos y la Unión Soviética obtuvieron la homogénea. Yo voy así rayándome el tenis. No lo cierras. ¿La quieres dejar así? Cállate, hace más para acá y luego así. No, güey, no. Rácate. ¿Para qué grabar, Luis? Besala. Esa la tú, si la Ya, quieres. ya. Iremos a un corte. Y si le cambias, te lo pierdes. Lo estás grabando, ¿verdad? ¿Qué? Lo estás grabando. ¿Sí? Ay, cámara. Detrás de cámara. Sí, podríamos poner esto detrás de cámaras, ¿Ves? Las nuevas potencias, como las fueron Estados Unidos y la Unión Soviética, obtuvieron la hegemonía política. Los gobiernos republicanos en Europa, con el derrumbe de las monarquías en Rumania, Bulgaria e Italia. A continuación nos iremos a un corte, no se vayan, volvemos en breve. En este es un noticiero SGN. Debate. Sí. Sin más. Sí. 3, 2, 1. Regresamos. Acción. Bueno, yo les voy a explicar un poquito de lo que fue Hitler. Hitler fue aquel que se enrolló la bandera y se aventó y hizo desmadre y medio. Bueno, no es cierto. Hitler fue un bigotón acá más o menos. Hitler cuando era niño prácticamente fue violado por su padre, hablando en otros libros de historia. Su madre fue prostituta. Pero eso no es comprobado todavía, que quede claro. Pero si vienen en los libros, en algunos libros como son los otros Pero de tú no Hitler, estabas en esa época para decir que sí fue violado. pero viene en la historia. A lo mejor en la Segunda Guerra Mundial era ese otro rollo si Hitler no hubiera pasado por tantas situaciones, mucho menos si se Bueno, hubiera en eso estoy de convencido. acuerdo porque Hitler ya que quería él ser pintor, a lo mejor no hubiera ocasionado tantos desastres. Bueno, yo pienso más bien que Hitler quedó traumado por lo que le pasó de niño, ¿no? Por lo que su padre lo violó, su madre pues, por la vida que tuvo. Entonces, él quería buscar una forma de sacar su coraje, de sacar el odio que sentía. No, bueno, es que parte de Hitler, él sí sentía mucho remordimiento por todo eso. Y para acabar, vuelvo a decir, él, bueno, sí tenía mucho coraje por todo lo de su padre, de su madre, pero él, sin embargo, no se dio por vencido y él quería ser pintor, pero el maestro de pintor de Hitler lo desechó muy feo de esa clase y entonces Hitler desde ahí empezó a ser demasiado mal. Hitler era un señor muy ambicioso que quería gobernar casi todo el mundo Pero a pesar de que Hitler fue malo, ambicioso, maníaco, asesino, lo que tú quieras, pero Hitler es considerado uno de los mejores gobernantes porque supo, aunque fuera con miedo, todo el gobierno, todo su país lo seguía, ¿Sí? a pesar de miedo, lo que tú quieras, y no es miedo. Sí, no, Porque no, Hitler no. convenció a su país, lo que le tenían miedo eran los judíos, pero su país nunca le tuvo miedo. ¿Cómo no? Le tenía miedo a la manera de gobernar que tenía Hitler. Hitler era demasiado violento. Sanguinario. Ponía, ¿cómo se podría decir? Leyes demasiado violentas. Y las acciones eran de muerte. O sea, tú me vas a decir que su gobierno no era capaz de seguirlo, o sea, pues con esas leyes hasta yo lo seguía. Pero no tanto, o sea, es considerado uno de los mejores gobernantes y uno de los Sí, peores. porque tuvo... O sea,
al igual, o sea, él manejaba mucho, te lo voy a poner así, es el Andrés Manuel López de ahora, pero en burro. Bueno, ¿Quién? ¿Andrés Manuel o Andrés Manuel Hitler? anda en burro y este andaba De burro. a pie. O sea, tenía un poder labioso para convencer a la gente de lo que él decía. Es que más bien pues transformaban la realidad con otras, se las contaban con otras Bueno, palabras a la gente. la verdad a mí no me gustaría tener a alguien como Hitler como presidente porque se me hace demasiado feo lo que hizo Hitler. Tal vez sí hizo muchas cosas buenas, pero solamente para quienes gobernaban, aunque, bueno, no sé cómo decirlo, pero lo hacía demasiado mal todo lo que hacía porque lo hacía base de, con violencia, perdón, y leyes demasiadas absurdas que nadie... Bueno, pues no querían romperlas porque si no el castigo era demasiado severo. O sea, sí, ¿Severo? si nosotros, Está muy fuerte. o sea, si nosotros rompemos la ley, es nuestra es sobre nosotros, nuestra conciencia. O sea, eso, pues, es de cada uno, no, pues no, o sea, Pero no ahora debe porque de tienen ser que- así como Hitler. ¿Puedo opinar? Claro. Aunque no salga. No, Simón. Pero pues es que ese no fue a punto y aparte, o sea... O ¿Para qué? sea, Espérate. ¿Quieres solo que se me tumbe? No, pero yo puedo opinar aquí.